voy a empezar mientras van tomando notas para ganar tiempo, porque hay tanto que explicar de los cristeros. Bueno, pues así como ustedes lo podrán observar, yo soy Pedro Barbosa, como les dije anteriormente, y pues yo desciendo, mi familia desciende de españoles desde el tiempo de la conquista, algunos hasta muy recientemente otros que han ido para allá. Pero todos mis orígenes pues son de España, y obviamente pues, también tengo mezcla con los indígenas, desciendo de la princesa Isabel de Moctezuma. De juicio, que ya ven ustedes que en ese momento pues se casó con ella, y pues yo desciendo de ella. De hecho, pues esto es un breviario, ¿verdad? Para que sepan más o menos de qué están hablando. Y pues mi padre, que es genealogista, él ha hecho muchas investigaciones aquí en España y ha hecho un libro de mi familia, que es para que ustedes sepan. Dice aquí Familia Barbosa, y está hecho en la Academia Mexicana de Heráldica. Y este libro pues lo voy a entregar en la Asociación de Hijos Galgos de Madrid. Entonces pues es una pequeña presentación mía, pues para que sepan que yo soy hijo de España, igual que pues, ustedes, nada más que del otro lado del continente. Y bueno, pues para empezar con este tema de los cristeros, pues ustedes se preguntarán, ¿verdad? Porque el chiste de esta reunión yo creo que sea la interactiva, ¿no? O sea, que ustedes pueden participar y pueden preguntarme cosas, pues yo hacerla como del que es de América, que puede explicarles a ustedes pues cómo fueron las cosas, o cómo se vive allá el catolicismo, cómo se vivió en aquella época. Y pues yo quisiera comenzar pues a lo mejor iniciando por desde el tiempo de la conquista. Ustedes saben que, como nos han dicho muchas veces en la historia, pues se ha tratado de decir de España, de la conquista, que mucho la han cambiado, la han transversado, pues la masonería, ¿no? Ya ves que la masonería de lo que trata, de lo que intenta es pues separarnos al nuevo continente del viejo continente. Pero en realidad no estamos separados, o sea, estamos tan lejos, pero al mismo tiempo estamos bien cerquita. No solo por el idioma, ¿no? Sino por las costumbres, por la religión y pues hasta por los cristeros, ¿no? En este caso que es el tema de ahora. Entonces, como les estaba yo diciendo, en la época esta del virreinato, digo, voy a ser breve con este tiempo, pero es importante tocar ese punto, y ustedes van a decir, ¿por qué? ¿Por qué voy a tocar el tema del virreinato? Pues el virreinato sí es importante, porque en todo ese tiempo es cuando se traslada o se transmite o se impregna México pues de la civilización cristiana, de la civilización católica. Y uno de los momentos, pues yo así haciéndoles breve la historia, ¿verdad? De los primeros momentos en que la gente nativa de México pues se impacta con la cuestión del catolicismo, es cuando Hernán Cortés recibe a los misioneros. Ustedes saben que fueron varios misioneros pues a hacer la evangelización en América. Cuando llegan esos misioneros, Hernán Cortés, no sé si alguno de ustedes sabe qué fue lo que hizo al recibir a los misioneros. Ya Hernán Cortés ya había hecho la conquista, obviamente con las caltecas, porque en la conquista dicen que no, que llegaron los españoles y acabaron con todo, y pues un puñado de 200 españoles no iba a poder acabar con millones de indígenas. O sea, la conquista la hizo Hernán Cortés gracias a las alianzas que hizo pues con los naturales que estaban ahí, principalmente con los tlaxcaltecas. O sea, Hernán Cortés entra a los de hoy en la Ciudad de México, donde estaban los aztecas, pues con un ejército que se alía con él de 50,000 tlaxcaltecas y otras tribus que ya se habían aliado con él, porque ya estaban cansados de los sacrificios humanos y de las guerras floridas que existían entre las mismas pueblos indígenas. O sea, los pueblos indígenas no estaban todos hechos en una sola cosa, sino que los pueblos indígenas tenían diferentes idiomas, bueno, tienen todavía diferentes idiomas, diferentes costumbres y son diferentes etnias, o sea, son hasta de diferentes tamaños y características los indígenas de hoy en día, que son más de 100 diferentes etnias.
Entonces, una de las primeras cosas que hace Hernán Cortés es hincarse y versarles el hábito a los franciscanos misioneros que llegan a México. Entonces los indígenas se quedan impactados ante pues un hombre que llega de otro lugar, que les demuestra que les va a ayudar, que los va a quitar los sacrificios humanos y que pues va a acabar con los aztecas, va a acabar con el yugo de los aztecas, que ya ven ustedes que los aztecas son los que vivían en el Valle de México y que son los que tenían obligados a todos los demás. Entonces es el primer impacto de la conquista. O sea, si, por decirlo así, nos podemos hablar ahí de la impregnación del catolicismo, pues es el primer punto donde se impregna el catolicismo. Posteriormente a eso, pues ya los misioneros empiezan a dar su vida por los indígenas porque se van a vivir donde vivían ellos, aprenden sus lenguas, escriben tratan de escribir los idiomas que ellos, entenderlos y pues empiezan a convertir a los indígenas en el idioma de los mismos indígenas. Y posteriormente a eso, pues la mayor parte de las veces a los indígenas se les trató de evangelizar y de que los mismos indígenas pues siguieran con las mismas costumbres que, me refiero a no las costumbres de los sacrificios humanos, sino los mismos idiomas que ellos manejaban y eso trataron de hacer los misioneros para respetar pues de alguna manera también la cultura que ellos tenían, ¿no? No sé si alguien más quiera participar mientras que yo voy hablando, alguien tenga alguna duda, alguien quiera comentar algo, anímense a hablar. ¿No? ¿Nadie va a hablar? Cuando de verdad, es verdad que la fe en México creció a raíz de la aparición de Guadalupe, o ya había núcleos fuertes de conversos antes de la aparición de la Guadalupe. Bueno, o sea, el primer efecto es el hecho de haber quitado los sacrificios humanos. Para los indígenas fue una guerra de liberación. O sea, para ellos fue el haberse quitado pues esa barbarie que ellos hacían con la religión que tenían. Ese es el primer paso. Y el segundo paso pues fue la aparición de la Virgen de Guadalupe, que eso ya, digamos que cerró con broche de oro, porque ya no hubo ningún indígena pues, que tuviera ninguna duda acerca de la fe, que precisamente pues es lo que se transmitió, ¿no? Pero a ver, yo iba a decir lo mismo, iba a decir que el empujoncito grande de la Virgen. No, sí, es el cierre ya con broche de oro. Sí, sí, sí. La Virgen de Guadalupe. Bueno, entonces, la historia de México, nosotros en las escuelas en México, por ejemplo, nosotros en los mexicanos no nos enseñan la historia del virreinato. Y ustedes sí creen, ¿por qué creen que sea eso? ¿Por qué creen que no nos enseñan la historia del virreinato? ¿Por qué? Hable más fuerte. Porque fue glorioso. La primera por la conquista en sí misma, que supone un derrote, la segunda por la cuestión de la fe, evidentemente. Porque es la expansión de la fe. Sí. La conquista y la fe eran unidas. Bueno, pero a ver, es que la conquista no es una derrota. La conquista es un triunfo de los mismos indígenas que acaban con el yugo de los aztecas. Sí, pero eso es de la educación. Sí. Evidentemente, precisamente por eso no la escogido. Bueno, Sí, pero el virreinato era una manifestación de cómo México se gobernaba a sí mismo, una capacidad, una independencia que habían llegado a un nivel cultural, ninguna otra colonia, que no era una colonia, que era parte de España. El virreinato tenía sus propios derechos y eso se puede, claro, lo que interesa es vender la imagen de España como potencia que esquilma, no que crea universidades, no que crea hospitales. sí, o sea, la cuestión... A ver, Sí, una pregunta que está suscitando por aquí. Desde la llegada de Cortés hasta la aparición de la Guadalupana, ¿cuántos años pasaron? 10 años, 11 años. ¿8? O sea, fue muy poco. O sea, el milagro aparece en el momento preciso. Pero si sirve de consuelo, en España tampoco se enseña la historia del virreinato. Aquí lo que estudian los chavales es la conquista y se acabó. 1400.
Bueno, eso sí. Eso sí. Fray Juan de Zumárraga, que fue Fray Juan de Zumárraga fue el primer obispo de México, y él, cuando escucha a los indios que les pregunta, oye, pero ¿cómo dices que Guadalupe, o sea, la castellaniza la palabra de la palabra que Juan Diego y los demás indígenas dicen en su idioma, y entonces le ponen la Virgen, se la oyen como Guadalupe, y es el mismo nombre de la Virgen de Guadalupe en Extremadura, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la castellanización del nombre, ¿no? Por lo que oyó en los frailes, por lo que oyeron ellos. Bueno, ¿qué más? Dígame. En idioma... La Virgen de la viene a sancionar la presencia de los españoles. Porque le viene a decir la Virgen que tiene que postrarse ante el obispo y decirle todo esto al obispo, y que la ermita la tiene que hacer el obispo. Es decir, que si se hubiera parecido a un español, pudiera parecerse que era una cosa de españoles, pero si aparece a un indio diciéndole que tiene que ir a decirle al obispo dónde hacen el monumento, la iglesia. Entonces, para mí, es una prueba de que la Virgen apoyó la presencia artista española. Pues más bien según lo que yo interpreto. Más bien unifica ya a todas las gentes bajo la misma fe. Sí. Entonces esa unión es la que actualmente todavía México tiene. O sea, en México casi no podemos decir que nadie sea guadalupano, ¿no? O sea, es una cuestión de identidad nacional el ser guadalupano, ¿verdad? Es más, es verdad que los costeros contribuyeron muchísimo a difundir precisamente la iconografía de la Virgen de Guadalupe fuera de México y identificarla en el exterior. La imagen de México en Guadalupe no se debe quitar precisamente a la época cristera. Pues la Virgen de Guadalupe ha estado presente desde mucho tiempo atrás, desde el tiempo también cuando aquí ustedes fueron invadidos por los franceses, y que nosotros allá, pues al no saber qué iba a pasar, empiezan a haber insurrecciones. Por ejemplo, el cura Hidalgo, no sé si ustedes hayan oído hablar del cura Hidalgo, que es el primero en insurreccionar, y el cura Hidalgo, el grito es "Viva la Virgen de Guadalupe", y por otro lado también decía "Viva Fernando VII", nada más que en la escuela no lo dicen esa parte. Pero Aquí tampoco. Pero pues fue el primer grito pues al que hizo el cura Hidalgo, pues cuando estaba la ausencia esta de control, ¿no? Que veía que el afrancesamiento pues les iba a afectar a la Nueva España, y entonces sí, por eso gritaban Fernando VII, volvió a Fernando VII porque querían que regresara a gobernar, y no hubiera estado más, hubiera ido para allá, no sé. Bueno, como pasa en Portugal, ¿no? Pedro, ¿no? Pedro IV y... O sea que no hubiera estado mal, porque nosotros, como dice acá Javier, pues nosotros éramos España, o sea, nosotros no éramos una colonia, como lo que dicen los ingleses y los holandeses, que ya ven que son los autores de la leyenda negra, pretenden decir que nosotros éramos una colonia. Ellos no entienden ni cómo realmente se hizo el virreinato, y cómo fue que se fueron fundando las ciudades y todo, porque los mismos indígenas aliados a la corona de España pues fueron los que se quedaron ahí en muchos lugares a gobernar. O sea, realmente españoles en México, pues hasta el día de hoy no podemos decir que haya una cantidad así enorme. O sea, los españoles en realidad pues fueron una minoría, y fue que los indígenas se unieron a la corona de España porque se pudo hacer el virreinato. Y además, pues como les comentaba, en el virreinato pues se hicieron un montón de obras, y en ese punto toca mencionar a la iglesia. O sea, la iglesia tenía muchas obras, o sea, tenían asilos, tenían hospitales, tenían orfanatorios, tenían pues escuelas, tenían un montón de obras,
calidad, y pues tenía mucho poder. La Iglesia Católica en México tenía mucho poder, pero al mismo tiempo, pues ese poder que tenía, pues también estaba reflejado en las personas, o sea, en la gente que estaba, digamos que, muy de acuerdo con la Iglesia, ¿no? O sea, tal vez a lo mejor en algún momento los conquistadores, en algún momento algún español se haya cometido algún atropello, pero la intención de la corona de España, y eso ustedes deben de saberlo, era precisamente la evangelización y respetar los derechos de los indios y que estuvieran los indios protegidos. O sea, los indios, no sé si usted, alguno de ustedes sepan que los indios no fueron tocados por la Inquisición. ¿Sí lo saben o no? Nadie lo sabe. ¿Usted lo sabe? Sí, lo sé. A ver, dígame por qué. Hay un debate teológico, lo primero al encontrarse sobre si tienen alma o no tienen alma. Sí. Y de que tienen alma y son personas que como tal al que hay que tratarlos. En segundo lugar, se considera que la evangelización, al no haber tenido la oportunidad del conocimiento, ha de ser más cuidadosa a la hora de ir convirtiendo y no forzada. Y hay varios decretos al respecto. Quizás el tema de la Inquisición que no tuvo la influencia que tuvo en España porque estaba claro que el pueblo mexicano estaba libre de sangre judía y morisca. Exactamente. Y por eso España reconoció la nobleza incluso del pueblo mexicano. Porque era, pues sí, o sea, sí, pero se hace también el planteamiento de la brujería, de los ángeles, de brujería y de la idolatría, y ahí se defiende que no se va, la Inquisición no va a actuar, sino que va a actuar delicadamente para que la conversión no sea con los indios. sí, con los españoles se actuó. Ahora los indios, aquí el punto es que los indios tenían limpieza de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían absolutamente nada, que no tenían ningún pasado que ver con los judíos o con los moros. Entonces, como quien dice, el país estaba en ese sentido, pues arrancando desde un punto de vista de integración católica, yo creo que hasta mejor que España, porque esta gente pues no tenía ningún, digamos que resentimiento ni ningún antecedente de alguna otra cosa como lo que les estoy comentando. Entonces, pues bueno, yo le estaba diciendo que la iglesia tenía mucho poder y que tenía mucho dinero, y que pues se veía reflejado en las obras que tenía y precisamente en la gente, o sea, en los indígenas y todo eso. Cuando viene la independencia, pues ¿qué pasa? Que nosotros nos independizamos primero con un imperio, que es el imperio mexicano, que la consumación de la independencia es el 27 de septiembre de 1821 y que la hace Agustín de Iturbide, que es nuestro libertador, pero que después nosotros en la historia oficial no lo tenemos, porque la historia oficial de nosotros está escrita para mí por los masones, y no lo tenemos. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que no está considerado el libertador de México? Agustín de Iturbide. Porque no era masón y era católico. Porque era católico y era guadalupano. Y en el escudo del Imperio Mexicano, en la parte del medio, aparece la Virgen de Guadalupe. Y las tres garantías eran religión, independencia y unión. Entonces imagínense, pues, los masones dijeron, no, qué barbaridad. Estos se están independizando, están haciendo un imperio, y además es un imperio católico pegado a Estados Unidos, y que pues no tiene ninguna influencia de nada, o sea, es completamente católico al 100%. Sí, creo además que a Estados Unidos lo que le interesaba era un México débil, un México que pudiera conquistar, y de hecho pues el 40-50% del territorio mexicano se apodera a Estados Unidos de él en cuanto se va a España. Yo allí se lo decía, yo he estado en México, donde conocí a Pedro Barbosa, trabajando en la Embajada de España, y claro, yo le decía a los mexicanos, digo, la verdad es que os ha ido muy mal cuando salí de España, porque inmediatamente el buitre, en este caso Estados Unidos, se echó encima de México y conquistó, pues sí, lo que más de la mitad del territorio, aprovechando que España ya no estaba, y España compró.
pues más bien se Conquistó la... y compró, porque hubo guerra. Conquistó con las armas. Conquistó con las Pero no armas. hicieron una solución de decir, Pues como ya se... Pero es que no estaba Iturbide, estaba Santana. Es que el problema es que no estaba Iturbide, estaba Santana. Porque se independizan esos No era estados. Iturbide. para firmar la paz le dijeron, bueno, pues os compramos esto, os damos... Nada más si no lo mataban, porque lo cogieron prisionero. Sí, Si no lo mataban. Iturbide no quería que se perder toda esa parte del norte de México, eran los estados estos de Texas, y Nevada, California, y todos esos estados que están en el norte de México, ustedes como México, todos esos estados que pues eran más de 2 millones de kilómetros cuadrados. O sea, los quitaron la mitad más grande de México. Y la Florida española. Sí, la Florida española, la Florida española, como la propia Cuba, dependían del virreinato de había dependencia directa del virreinato. Aunque tenían gobernador propio, pero dependientes del virreinato. Sí, hay una pregunta. Es que los carlistas tenemos la obsesión de la sucesión, de los legítimos herederos. Es verdad que en México actualmente hay un pequeño movimiento que habla de la sucesión de Iturbide, tuvo una hija. Bien, existe un movimiento legitimista, muy escaso, pero existe, referente a Josefa, ¿no? Claro, sí lo hay en torno a uno de los descendientes, es muy pequeño, y ellos lo que pretenden es precisamente la sucesión, en volver a buscar la idea del imperio católico. Es verdad que es muy pequeño, está enfrentado a otros movimientos también patrióticos católicos mexicanos. Bueno, a partir de la independencia están las guerras hasta el tiempo de Porfirio Díaz, ya hasta 1850 y tantos o 60 y tantos por ahí, que ya se acaban los conflictos entre los liberales y los conservadores. O sea, los conservadores lo que querían era que continuara el legado de España, que continuara pues todo lo que España había dejado, cultura y todo en ya México, o sea, lo que es el país México, y que no entrara la influencia de la masonería, ni que entraran todas estas ideas pues anticlericales y anticatólicas y todo eso. Y los liberales pues lo que buscaban era hacer beneplácito de los Estados Unidos, o sea, y de los masones de Estados Unidos. Todos los presidentes liberales, como por ejemplo el presidente Juárez, pues él lo que hace es desamortizar y nacionalizar los bienes de la iglesia. Él hace las leyes de reforma en 1857, en esa constitución se hacen las leyes de reforma, y pues ahí se le quitan todo el poder a la iglesia. O sea, todas las obras de caridad que tenía la iglesia, los asilos, los hospitales, los colegios, todas las obras que tenía la iglesia, pues se las quita. Y pues todo esto es con la idea, los gobiernos liberales, es de ir haciendo México, pero ya no como España, sino haciendo México, tratar de hacer México más a como es Estados Unidos, que nosotros no tenemos nada que ver con Estados Unidos. Me refiero a constitución y todo eso, pues la van cambiando a hacerla como en Estados Unidos. Y hasta el nombre de México el día de hoy es Estados Unidos Mexicanos, no es México, o sea, ni siquiera México, ¿no? O sea, de Nueva España cambió al Imperio Mexicano. O sea, el Imperio Mexicano duró 8 meses y después enjuician a Agustín de Iturbide, lo matan porque Agustín de Iturbide les estorbaba, era católico y además no quería entregar los territorios del norte de México. A él lo fusilan, lo matan. Después perdemos los territorios del norte de México. Después se independiza toda Centroamérica porque la Nueva España llegaba hasta lo que es hoy día Colombia, hasta Panamá llegaba México, el Imperio Mexicano. Y hasta allá se venera la Virgen de Guadalupe, hasta Costa Rica, ¿no? Que ya es la frontera con Panamá. Colombia también, pues sí, pero Colombia no era parte de la Nueva España. Colombia ya era el virreinato de la Nueva Granada, Pues sí, bueno, pues no comenté yo, él es Jaime de Casas, él fue funcionario de la Embajada de España en México. Y pues yo él lo he conocido ahí en un acto en la embajada, y pues a partir de ahí nos hicimos amigos, y pues ahora ahí me está brindando asilo político. Sí, porque dentro de poco ya hay que tener cuidado con lo que se dice. Sí, Ya tenemos para las cosas en España, en el mercado y en México. Pues sí.
Bueno, entonces, como les decía, de las guerras entre los liberales y los conservadores, pues terminan con la desamortización de los bienes de la iglesia y se pierde en la iglesia mucha fuerza. Pero sin embargo, pues la gente, a pesar de que ya no tenían las obras que tenía la iglesia, pues la gente sigue siendo muy católica y pues el 100% de los mexicanos siguen teniendo todo su cuestión religiosa y todo. Y hasta que pues viene un presidente, ya vamos a tocar aquí el tema de los cristeros, en 1924 entra a la presidencia un presidente que se llamaba Plutarco Elías Calles. Entonces este presidente, pues que era masón pero en un grado superlativo, pues lo que hace son una ley que se llama la Ley Calles. O sea, cada presidente masón había una ley que se llamaba así, las leyes de Juárez, las leyes de Leandro de Tejada, ¿no? Y ahora la ley Calles. Y esa ley, pues lo que se pretendía con esa ley era controlar a la Iglesia Católica en México. ¿De qué forma? Pues primero que una de las cosas que quiso hacer Calles es hacer una iglesia paralela a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Roma, y él hace una iglesia que le llama Iglesia Católica Apostólica y Mexicana. Y esa iglesia pues tiene a un sacerdote que pues nunca falta por ahí un sacerdote que se voltea del lado de los contrarios, y pues lo nombran cardenal a un señor que se llama Joaquín Pérez. Y hasta hay fotografías del señor y se ve como que parece así loquito de manicomio el tío, porque tiene hasta una ceja levantada de un lado. Y pues ahí la cuestión es que en las zonas del centro de México, en las zonas de Jalisco, en las zonas de Michoacán, en las zonas de Zacatecas, en las zonas de Guanajuato, y todo eso que pues podríamos decir que en esa zona durante el virreinato fue donde llegó una parte de campesinos de España, de varias regiones de España, que llegan ahí a poblar y se mezclan lógicamente con la gente de esos lugares. Pero esta gente que llega ahí, pues son cristianos viejos indudablemente. Y digo indudablemente porque en ese levantamiento cristero, pues ahí se ve la cristiandad, pero en su máxima expresión. Y ahí se ve pues que sí descienden de españoles y españoles católicos, ¿no? Y que aparte pues los indígenas de esos lugares pues también son seguidores de lo mismo, porque los indígenas siguieron a Cortés, aunque digan lo contrario, y siguieron a España durante todo el virreinato, y ya hasta después, pues cuando ahora han escrito la historia, pues han dicho lo contrario. Pero todos los indígenas, incluso hoy del día, los tlaxcaltecas, de los 4 señoríos que tiene Tlaxcala, los indígenas son admiradores, los indígenas tlaxcaltecas hoy por hoy son admiradores de España, y saben ellos que en algún momento ellos fueron los que hicieron la conquista de México. Pero pues en la historia oficial de nosotros, pues como les platicaba, todo esto se ha querido borrar o se ha querido cambiar, pues para a nosotros hacernos antagónicos a España, y por otro lado hacer que nuestro nacionalismo mexicano esté fundamentado en un odio a España, que no puede ser. O sea, yo soy mexicano, desciendo de español, pero yo soy mexicano primero que español. Pero no por ser mexicano voy a decir, ay, es que yo soy mexicano y que tu madre patria me vaya por ahí. No, pues no, ¿verdad que no? O sea, yo admiro España, quiero España, amo a España y amo a México, pero no tiene por qué fundamentarse un nacionalismo en contra de la nación supuestamente conquistadora, ¿no? Porque hay que regresar a la raíz. O sea, el punto es, si estamos aquí hoy sentados, si estamos aquí, pues los carlistas y los cristeros, es porque hemos venido a regresar a la raíz, y de aquí de la raíz hay que ver hacia dónde vamos a ir, hacia dónde está el futuro. O sea, lo que me decía acá esta Miriam, no vino hoy, ¿verdad? No vino hoy. Pero pues ella me ha dicho que en España que ha bajado mucho el catolicismo, que ya no es lo mismo que era antes, y que pues, ya Cristo ya no está en el corazón de los jóvenes, y que qué se puede hacer para que piense la gente más
en Cristo, porque los jóvenes hoy en día ya no piensan en Cristo, o no sé ustedes qué piensan acerca de eso. Sí, es cierto. Es verdad. Sí, en todo Occidente es así. Sí, sí, pues así es, ¿no? España es parte de esa Europa que culturalmente se suicida, que es mayoritaria, salvo excepciones. Cada vez hay menos profesión de la fe católica, e impera cada vez más un discurso políticamente correcto, ciertos sesgos de mentalidad materialista y hedonista. No hay todavía una masa social lo suficientemente sólida que contrarreste los avances de la progresía. Por lo tanto, España va poco a poco camino de convertirse en Holanda y Suecia en términos culturales. Pues ojalá que no pase eso, porque nosotros que somos un espejo de ustedes, pues yo creo que, imagínense, pues quedaríamos solitos allá. Entonces, yo creo que España es momento de que mire hacia América, como en muchas otras ocasiones tenía que haberlo hecho. Que América vea que es una parte de ella misma y que puede por ahí pues volver a resurgir la hispanidad. De hecho, yo estaba comentando con esta Miriam pues de la bandera de los carlistas, que es la bandera de la hispanidad. O sea, esa bandera es la bandera de todos. Es la bandera de todos los hispanoamericanos también. Es la bandera de todos. Y es la bandera pues de Cristo. Entonces tenemos que pensar, yo creo que si en este tiempo a lo mejor el catolicismo lo estamos viendo como algo que está sobrando, pues yo creo que no es así, porque ¿cómo es posible que en México haya tanta gente que día a día viva con eso? Y no es porque esté mal, al contrario, es porque a lo mejor acá se está perdiendo la hispanidad, ¿o no? Sí. Bueno, entonces continuando con mi relato, ya lo regañé, pero no es cierto. Continuando con mi relato y hablando de los cristeros, el presidente Plutarco Elías Calles, en ese tiempo, hace esas leyes, trata de manipular a la iglesia y controlarla. Algo parecido como lo que hizo allá Enrique VIII en aquel tiempo, que ya ven que Enrique VIII se volvió el jefe de la iglesia anglicana. Pero en México no le funcionó, porque la gente dijo, ¿cómo va a ser este cardenal el jefe de la iglesia de México? La gente dijo que obviamente que no aceptaron eso. Luego, por otro lado, Plutarco Elías Calles empezó a querer controlar a todos los sacerdotes, expulsó a todos los sacerdotes extranjeros de la nacionalidad que fueran, y empezó a controlar a todo el clero, poniéndole restricciones de cuándo tenía que dar misa, que las misas solamente podían ser una vez a la semana, y que la misa se tenía que oficiar pues en determinados horarios, y que no se podían hacer las misas en el exterior, solamente adentro del templo, y pues un control pues tal donde los católicos en México pues terminan levantándose en armas, porque un día pues hay un atentado contra la Virgen de Guadalupe, que es una bomba que le ponen, y pues eso ya fue digamos que el detonante del levantamiento, que es el 4 de agosto de 1926. Y le ponen una bomba ahí a la Virgen, le ponen un florero con una bomba y a la Virgen no le pasa nada, un candelabro que se dobla y todo lo que estaba alrededor se destruyó. Pero a la Virgen no le pasó nada. Pero pues empiezan los levantamientos en varios lugares de México, como les decía, principalmente en el centro de México, como hace rato les comentaba, en esos estados de Michoacán, de Jalisco, de Guanajuato, de Zacatecas. Y pues la idea pues era precisamente demostrarle al gobierno, porque era demostrarle al gobierno pues que no aceptaban esas leyes. Y de hecho se llegaron a juntar hasta 2 millones de firmas. Y en las ciudades
y luego también se hacía un boicot, o sea, se hizo un boicot económico por parte de todos los católicos. Y bueno, pues ese boicot pues sí surtió efecto en la economía, y pues a partir de la ley Calles se funda la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, que esa la funda Anacleto González Flores, que es un hombre que nació en Tepatitlán, allí en Jalisco, y quiere ser un abogado, pero que tenía ideas como las parecidas a las de Gandhi, ¿no? Él no quería que hubiera guerra, él quería que por la manera pacífica, con manifestaciones y con firmas y con pues actos, digamos que pacíficos, el presidente Calles cambiara sus leyes, pero el presidente Calles pues no las quiso cambiar. Entonces también ya con la gota que derramó el vaso, aparte del atentado, pues fue que los templos los cerró la iglesia. Y entonces al cerrar la iglesia, los templos, pues ya no se dieron ningún sacramento, y lógicamente pues ahí la cruzada, pues eso fue una cruzada, la cristiana, es una cruzada como las que hubo acá en Europa, una cruzada católica. Y ahí es donde ya se levantan en armas, en diferentes puntos de México, principalmente en el centro del país, pero es por todo México donde se hacen los levantamientos. Y pues se cree que en esos levantamientos llegaron a participar del lado cristero alrededor de 50,000 personas en aquel tiempo. En aquel tiempo México tenía 10 millones de habitantes y ahora son 100 y tantos millones, pero en aquel tiempo imagínense 50,000 hombres efectivos, pues era mucha gente. Y del otro lado, Plutarco Elías Calles, el presidente, manda al ejército a reprimirlos. O sea, el ejército apoya al presidente, apoya a la masonería, el ejército va, pero a reprimir a los cristeros. Y ahí es pues donde durante 3 años, de 1926 a 1929, pues nosotros tenemos una guerra, donde incluso a los lugares estos donde hubo más levantamientos, se les deja sitiados. O sea, la gente, por ejemplo, que vivía en los ranchos, les hacen también una ley para que ya no vivan en los ranchos, porque los cristeros cuando los agarraban a los federales son los del ejército, pues muchas veces los emboscaban en barrancas y lugares donde el ejército no sabía en dónde estaba parado, y entonces las hacen lo que se llama la reconcentración. Y entonces las gentes de los ranchos se tienen que ir a vivir a los pueblos, y están en la casa del pariente en el pueblo, pero están todos hacinados, y así están 3 años. Y luego el gobierno también les hace un sitio, o sea, les queman las cosechas y no los dejan ni entrar ni salir, o sea, los tienen sitiados durante 3 años y sin comida y sin nada. Entonces, realmente la obra de los cristeros, pues es una cruzada que es impresionante, y que pues yo la podría comparar muy probablemente, pues a lo mejor con la cruzada de aquí en España, pues no sé realmente si haya habido otra, pero a lo mejor con la cruzada esta de los requetés en la guerra civil. Que los requetés son voluntarios, gente de los pueblos, católica, que pues está dispuesta a dar su vida por la religión católica, ¿no? Porque se volviera a restablecer la religión católica, que eso es lo que querían los cristeros, que volviera otra vez a funcionar, que volviera a haber sacramentos, que volviera a darse culto en los templos y todo esto, ¿no? Entonces no sé si hasta acá voy bien o tiene alguna duda, algún comentario. ¿Hasta aquí voy bien o alguna? Todo bien. ¿De qué pasamos lo del médico? Bueno, antes, para que vaya comiendo un poco, antes ha comentado que el pueblo mexicano se creyó aquella iglesia nacional mexicana, aquella iglesia católica apostólica mexicana. Es cierto, ¿no?, que Joaquín Pérez en sus últimos años se convirtió otra vez en la iglesia y se arrepintió de su pasado de heresiarca. Es verdad eso que se cuenta, que en su muerte... Sí, supuestamente dicen que al final se arrepintió.
Y Anacleto, para que me vaya usted comiendo mientras porque si no se lo van a llevar el plato. O sea, Anacleto González Flores fue juzgado supuestamente no por haber participado en el atentado a Obregón, a uno de los del clan de Sonora. No, o sea, Anacleto González Flores, que es el que hace la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, él lo que hace es que él, pues al final de cuentas, organiza a toda la gente y es el que hace la presión sobre el gobierno. Entonces el gobierno lo que hace es emboscarlo, buscar a ver dónde está, porque él se trata de esconder en algunas casas en la ciudad de Guadalajara y en México, hasta que en un momento dado lo encuentran y lo martirizan y finalmente lo matan. O sea, entre otras cosas, el martillo que le hacen es que le cortan las plantas de los pies, le cortan las plantas las palmas de las manos, ¿cómo se dice? Les tiran los dedos para que se le quiebren, bueno, le hacen un martillo tremendo y finalmente lo matan. La verdad que yo no quería decir Anacleto González Flores, sino el padre Pro. Sí, el padre Pro. El padre Pro es por su supuesta participación en un atentado y sabía el gobierno, condenándole en los tribunales, sabían que él no había participado, pero a pesar de eso le condenan y le ejecutan obteniendo indulto, es decir, que no tenía que haber ni siquiera ejecutado, porque el padre Pro, es que nos habla un poco del padre Pro, que igual es una figura desconocida. El padre Agustín Pro, él va a la cárcel porque ya habían tomado presos a otros mexicanos, a otros jefes ahí de México. Ya se habían tomado presos porque había ocurrido que habían tratado de hacerle un atentado a este presidente, a Plutarco Elías Calles. Y entonces, para agarrar chivos expiatorios, como siempre, agarran ahí a varios, pero esos varios que agarran son jóvenes que son amigos del padre Pro. Entonces el padre Pro va a la cárcel como tratando de decirles que los que están adentro de la cárcel no cometieron el atentado. Y finalmente el padre Pro acaba dando la vida tratando de que saquen a los que están en la cárcel, que son parte de sus feligreses que están ahí metidos, otros jóvenes que estaban ahí, unos 5 o 6 jóvenes que tenían ahí encarcelados, y finalmente el padre Pro también lo acaban matando. Y al final, pues el padre Pro, lo último que pide antes de que lo fusilen les pide que lo dejen rezar, y ya al final, antes de que le disparen, él grita "Viva Cristo Rey". O sea que ese grito pues se gritaba cada vez que iban a morir, ¿no? O que posiblemente iban a morir. Entonces, pues no sé, ¿qué otra cosa quería decirle? Pues de los mártires, el hecho de... Otra cosa, los cristeros, ya cuando se une Gorostieta, Enrique Gorostieta, el apellido ese le suena español, pues sí, porque era de origen vasco, pero ya era mexicano de varias generaciones, igual que yo. Gorostieta, pues es un hombre que estaba en el ejército, pero los cristeros, sobre todo la Liga Nacional de la Liga Nacional, lo contratan a Gorostieta para que él sea el que entrene a los cristeros, porque los cristeros en los primeros combates pues perdían o a veces ganaban y les arrebataban el fusil a los federales. O sea, los cristeros, yo creo que al principio como los requetés, ¿no? Entraban a los combates y con lo que tenían en la mano. Con la primera guerra carlista, sí, era muy exactamente. Entonces, lo que hacen con Gorostieta es entrenar a los cristeros. Pero como los cristeros realmente de corazón, pues lo que buscaban precisamente era la causa, realmente era una causa lo que estaban luchando. Entonces los cristeros empezaron a ganar los combates. Y en un combate que es muy mencionado en una ciudad que se llama Tepatitlán, que está ahí en los Altos de Jalisco, que por cierto es esa zona de los Altos de Jalisco bastante criolla, se nota mucho español que cae en los nombres, lo trae. Pues sí, yo me permites, cuando me conocimos, San Pedro me mandó un vídeo sobre una fiesta religiosa, era en San Miguel del Alto, ¿verdad? No era Jalos. Jalos de Tintán. Yo no sabía que era... Yo pensé que se trataba de un pueblo de España. Y luego dijo es México, digo, ¿pero qué dices?
porque realmente pues ahí se ven las raíces españolas. A mí el estado de Jalisco, los Altos de Jalisco, es una de las zonas que más me gusta de México, precisamente porque se siente la presencia española, las costumbres, en la forma de dirigirse la gente, la forma de hablar, pues parece que estás en España. Sobre todo cuando vives en Ciudad de México, en el antiguo Distrito Federal, ahora ya no se llama así, y vas a Jalisco, pues ahí realmente te sientes en España. Realmente un español en México pues no tarda mucho en aclimatarse, y si estás en un estado como Jalisco con grandes raíces españolas, entonces tardas pues 5 o 6 horas en aclimatarse. Un mexicano en España yo creo que no. Hay una cuestión, hablando precisamente de la mayoría del pueblo católico en México, de que se levantan precisamente contra la ley Cañes, una pregunta que a lo mejor es muy... En verdad, la democracia, la supuesta democracia mexicana era una estafa, es decir, siempre ganamos lo mismo, no había posibilidad electoral ni de ninguna manera. En España actualmente no, o sea, los gobiernos estos que liberales, pues se iban pasando el cargo de un presidente a otro, pero las elecciones pues eran, pues nada más eran de puro parapeto, o sea, no, la gente iba y votaba y todo, pero en realidad se ponía siempre al mismo partido, o el mismo gobierno, ¿no? En este caso pues era el PRI, ¿no? En aquel tiempo, el hoy PRI, ¿no? Partido Revolucionario Institucional Mexicano. Y que pues Plutarco Elías Calles lo vuelve el PRI, ¿verdad? Y bueno, pues entonces, como les estaba yo diciendo, los cristeros, ya entrenados por Gorostieta, que es un apellido de origen vasco, ustedes lo saben, o sea que los vascos no se van a ocupar de España, no. Entonces, ya empiezan a ganar los combates, y en Tepatitlán, los sorprenden a los federales llevan ahí un regimiento como de 5,000 hombres, y entonces salen los cristeros por las azoteas, y se empiezan a disparar a los federales no hayan ni para dónde pues hacerse, y hacen un matadero de federales que podríamos decir que a partir de ese combate, pues Plutarco Elías Calles dice, bueno, es que he perdido acá 5,000 hombres, entonces si perdí 5,000 hombres, pues ¿qué va a pasar? Si sigo yo peleando, yo creo que no debe haber pensado en su cabeza él, ¿no? Digo, no por eso se acabó la guerra, porque la guerra continuaba. Fue hasta que ya el embajador de Estados Unidos, que se llama Dwight Monroe, fue a México, pues con la consigna de los católicos que estaban en Estados Unidos, los caballeros de Colón y otros católicos que estaban apoyando a los cristeros. O sea, los apoyaban con armas o los apoyaban con dinero. También había gente en México que obviamente los apoyamos, pero pues aquí no va a salir. Apoyamos económicamente a los cristeros. Sí, porque eso, imagínate. Entonces, pues el embajador va a hacer las negociaciones y pues esos son los famosos arreglos que usted comentaba. ¿Y las negociaciones en qué consistieron? En que una negociación pues un poco así como a fuerzas, porque la ley Calles no se derogó, simplemente no se aplicó. Y a cambio de eso, la cuestión era que la iglesia pues ya dejara, o los cristeros dejaran las armas y ya no siguiera, o sea que los iban a dejar de tratar de controlar a la iglesia, el gobierno iba a volver a abrirse los templos, iba a volver el catolicismo como se estaba dando desde el tiempo del virreinato, pero siempre y cuando no hubiera otro alzamiento. O sea, fue como un arreglo medio así, como a fuerzas, ¿no? Porque ya era la presión que tenía el embajador de Estados Unidos, de los católicos americanos, y aparte pues Estados Unidos también lo que le interesaba era que México le siguiera abasteciendo de petróleo, porque entre otras cosas Estados Unidos, como ustedes lo saben, nosotros hemos sido, y desde aquel tiempo, pues el interés de Estados Unidos era que nosotros le siguiéramos
despachando el petróleo como ellos han querido que se lo despachemos, o sea, como ellos quieren. O sea, ellos hacen con el petróleo de México lo que quieren. ¿Sí me explico? Y bueno, pues ya después, ahí acaba la guerra cristera con la famosa firma de los acuerdos. Y sobre los acuerdos, la guerra cristera comienza no en sí por la ley Calla, sino porque la Iglesia, a raíz de la ley Calla, se obliga a que los sacerdotes pidan permiso a la administración para poder celebrar misa. La Iglesia decide que en esas condiciones no puede celebrar misa y cierra los templos. Y es cuando los cristeros pues ya se levantan. Y al final la guerra cristera, como los cristeros han alcanzado ya cierto poderío, cierto dominio del arte militar, ciertas victorias, la Iglesia llega al acuerdo con el gobierno de no perseguiréis a los cristianos, abandonad las armas y nos dejaréis un modus vivendi, que se llamó en aquella época. ¿Cómo se tomó el pueblo mexicano? Porque después los federales, los gobiernos, fueron a por cada uno de los líderes cristeros y los fueron asesinando, martirizando. ¿Cómo se tomó el pueblo católico mexicano esa actitud de la jerarquía, que por un lado es quien les obligó? Traición de la jerarquía. Claro. ¿Qué consecuencias tuvo eso en la religiosidad del pueblo mexicano? No, pues en la religiosidad ninguno, porque la gente pues sigue siendo igual de católica. Más bien fue una decepción para los cristeros, en cierta forma, pues que la Iglesia haya hecho esos arreglos, pero que no les haya podido garantizar a los cristeros, digamos que los cristeros veteranos de esa guerra, su seguridad. Y entonces muchos de los cristeros tienen que salir huyendo de México. Pero algunos salieron o los mataron acá. Yo tengo Bueno, entendido que casi todos los dirigentes los mataron. Por la Hubo traición varios de que la los jerarquía. empiezan a matar con una lista, los empiezan a matar de uno por uno. Pacta el Vaticano traicionando a los jerarcas cristeros Pues y los van matando uno a uno en los años posteriores. Yo creo que el Vaticano no sabe bien lo que está pasando. O sea, ellos pactan creyendo que el gobierno ya no va a hacer nada. No, sí lo saben. No, vamos a ver, a España le vino bien, entre comillas, la desgraciada experiencia cristera. Precisamente el Vaticano se fía de un gobierno revolucionario y llega a ese acuerdo. Luego, en la cruzada de liberación en España en el 36, la actitud del papado fue completamente diferente, porque por la experiencia que habían visto en México, que no se podía pasar por la revolución. Y fue cuando Pío XI declara la guerra española como cruzada, cosa que no hicieron en México, a pesar de que hay un documento vaticano que habla sobre la Italia fascista para condenarla, sobre la Alemania nazi para condenarla y sobre el gobierno revolucionario. Pero la Iglesia quiso fiarse de la revolución. España nos vino bien porque la Iglesia entonces ya cuando llegó el 36 dijo no podemos fiar porque hemos vivido la Iglesia. Sí, pero yo quería decir, la Iglesia estaba ahí mal informada, más que mala fe. Más que mala fe era mala información. Mala fe a lo mejor hay otro momento. ¿Y no crees tú que había sido que había habido menos asesinatos de sacerdotes en México que los que empezó a haber en España en la Revolución? Es decir, en México hubo más muertes de cristeros colgados que sacerdotes y religiosos. En España, al ser religiosos, sacerdotes y obispos lo que empiezan a matar es cuando el Papa apoya la cruzada nacional de falangistas, carlistas, jóvenes de la CEU, de todos los movimientos, sobre todo los carlistas que asaltaban con Cristo. Yo quería decir que Pío XI hizo un decreto que decía que concedería indulgencia plenaria a todos los cristeros que estuvieran quitando el Estado. Y luego que obviamente la Iglesia no fue acertada, pero tampoco es que les traicionara, porque el gobierno lo que prometió es que iba a indultar a todos los líderes cristeros y luego lo incumplió, pero no fue por la Iglesia. Pues la cosa es que a los cristeros después de la guerra los fueron asesinando y pues muchos cristeros se tienen que exiliar y otros se van a la Ciudad de México y ahí se pierden entre los millones y millones de gente y pues de esa manera es como pues ellos se sienten a lo mejor sí, como dicen ustedes, pues defraudados. Pero sí, yo bueno, mi opinión personal es que a lo mejor la Iglesia no supo bien lo que hizo, ¿no? O no supo bien negociar ahí cómo estaban las cosas y pues sí se asesinó
asesinaron después a muchos de los cristeros, ya después de años después de que ya había terminado la guerra. Ahora la persecución religiosa empezó desde la ley Calles, o sea, cuando la ley Calles la tratan de implantar y agarran a un sacerdote, pues dan una misa al aire libre o agarran a alguien incumpliendo la ley de Calles, a esa persona la fusilan o a esa persona le hacen martirio. O sea, en la persecución religiosa en México es un hecho, o sea, hubo persecución religiosa durante toda la guerra cristera. O sea que, no sé, eso es algo yo creo que parecido a lo que hubo acá en España, también aquí tuvo que haber habido una persecución, ¿no? Una pregunta. En la guerra cristera del 28 al 29, ¿cuántas personas murieron? Pues mira, de los dos bandos, tanto del ejército federal como de los cristeros, y otras gentes que no tenían a lo mejor vela en el entierro, que entre las combates que hicieron y todo eso, se habla de 200,000 muertos. O sea que fue toda una guerra que pues, deja muchísima gente muerta, ¿no? Y que después esa guerra pues se trata de borrar, se borra más bien de la educación oficial. O sea, en la educación oficial de México, hoy por hoy no se estudia la guerra cristera, no está. Como todos los acontecimientos que puedan ser a favor de la hispanidad, ¿no? Por eso yo les digo que ustedes no se deben de rajar, porque si se rajan, ¿qué hacemos nosotros? No va a renacer. Como los cristianos también fueron olvidados por la propia iglesia en los años 40, 50, nos habla cuál ha sido el motivo de renacer del tema de recordar los cristeros. Han sido las ratificaciones, la película de la cristiada, todo un poco, porque se ha empezado a principios del siglo XXI nuevamente a hablar después de 50 años. Se pudo hablar porque a lo mejor ya este tema ya se podía, estaba prohibido, digamos que las leyes de Calles ya no se aplicaron, pero de todas maneras durante muchos años, hasta 1992, la iglesia no estaba reconocida su personalidad jurídica. O sea, la iglesia no podía ser dueña de nada, ni podía tampoco tener prestanombres a los cuales tener las propiedades. O sea, a la iglesia se le coartó, como quiera que sea, y no se podían hacer tampoco películas, ni tampoco se podía hablar de eso. Hasta hace pocos años, pues que ya se pudo empezar a tocar ese tema, porque en México, pues supuestamente ahora ya entró la democracia. Pero ahora como ya entró la democracia, ahora ya no está el PRI y ahora ya está López Obrador. Entonces, a ver si ahora no nos toca hacer otra cristiada. Esperemos que no. Una pregunta, yo quería preguntar, por ejemplo, cuando salió la película de la cristiada, como el punto de vista desde que se hace la película es diciendo como que se sublevaron en armas como para defender la libertad religiosa. Yo quería preguntar si era solo por defender la libertad religiosa o por un espíritu de instalar todo en Cristo. No, la idea era las dos cosas. O sea, sí defender la libertad religiosa, pero pues en el fondo yo diría que a lo mejor podríamos decir que es el título, por decirlo así, oficial. Pero en el fondo lo que se estaba buscando era la cristiandad. O sea, reivindicar a la cristiandad, a la Iglesia Católica. No sé si contesté bien la pregunta. ¿Sí? Y hubo una segunda cristiana en el año 74. Sí, porque la segunda cristiana, pero ya no es un movimiento ya es un levantamiento mucho más reducido y solamente es en los mismos estados donde fue más fuerte la cristiana. En 1934, que estábamos bajo el presidente Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas lo que hace es de que introduce la educación socialista en las escuelas. O sea que los niños en las escuelas primarias, el tema que les tocan pues es la educación socialista y la educación esta de la leyenda negra. Pero sobre todo con la educación socialista los cristeros en ese momento pues se vuelven a levantar.
pero es un levantamiento ya muy poco, digamos que trascendente, porque nada más es un poquito con la educación, que la educación se volvió de tipo socialista. Entonces en las grandes ciudades como acá Madrid, no le estoy tirando la piedra, como la Ciudad de México, pues sí se ha perdido tremendamente el catolicismo en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque los niños van a las escuelas y les hacen una educación que no es católica, en una educación donde les inculcan pues todas las ideas que anteriormente les comenté, y de paso pues va la religión católica, no nada más aparte de tirar las más de España, sino que va de paso también la religión católica. O sea, todo lo traído por España es malo. O sea, así punto. Y lo peor es que a México, pues eso sí le afecta, porque nosotros en nuestra identidad nacional, creo yo que nuestra identidad nacional forma parte de la historia también de ustedes, de la misma hispanidad. Entonces al mexicano se le debe de enseñar la hispanidad y debe de enseñársele que su identidad nacional se le debe también a eso. Pero a México, desgraciadamente, a los mexicanos se les meten todas estas ideas y entonces pues sí, desafortunadamente se les hace una especie como de complejo para que entonces los gobiernos masones puedan manejar más a las masas. Las masas las pueden manejar mejor porque el mexicano en el fondo, muchos mexicanos, no todos, pero muchos, pues sí piensan que la conquista fue todo aquello una invasión. ¿Cuál invasión? Si como les decía yo, la integración de México la hizo Hernán Cortés. O sea, los aztecas eran antagónicos a los aztecas, y los aztecas a los chichimecas, y los chichimecas a los mayas. O sea, eran todos distintos. El que integró la nación mexicana es Hernán Cortés. Pero hoy Hernán Cortés se toca en los libros de texto de México como el violador. Entonces yo soy producto de la violación. Si así fue, yo soy producto de ella. Pues sí. Incluso, si me permite, recuerdo en México, en un barrio de la Ciudad de México, fui a una obra de teatro sobre aparecía Hernán Cortés y entonces lo ponían como una especie de deficiente mental, como un tonto, que salí inmediatamente porque bueno, Cortés pues, era una figura impresionante y yo creo que es el fundador un poco de la nación mexicana a través del mestizaje. Entonces, pero lo ponía como un tonto que salía haciendo el tonto ahí como si fuese un deficiente mental. O sea, y el teatro estaba lleno. Eso es lo que se vende en México, lo que le gusta a la gente, esa carne le encanta. Hernán Cortés no existe en la gente de Hernán Cortés en México. Puede ser parte. Bueno, pues yo pienso que sí hay, pero prefiero no entrar en ese. ¿Me puede contar usted de la Guardia Nacional Cristera? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se organiza? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que pretenden? Porque ustedes no se meten en política. Bueno, creen en la política en el sentido amplio, pero la política partidista. Perfecto. Aquí cobertura hay cobertura. Estamos en una petición y esto es para que vamos a la Carlillo. Disculpe, por favor. Perdón. No hay cobertura y lamentablemente por ese problema de cobertura no se está pudiendo garantizar en ahora información la cobertura tuitera. No obstante, se está filmando todo el vídeo y mañana aparecerá una noticia con las cuestiones más destacadas como se hace y se hará en otras actividades. Muy bien. Una pregunta y una curiosidad. Me parece entender que fueron los caballeros de Colón los que animaron a realizar los acuerdos. O sea que los acuerdos venían precocinados de Estados Unidos. No sé si he entendido bien. Mi pregunta es, los herederos de los cristeros hoy, después de la experiencia de los arreglos, tenéis cierta, no voy a decir animadversión, pero no es la palabra, cierta prudencia con la jerarquía eclesiástica, por si acaso. Pero siguen siendo católicos, no tienen católicos sí, pero no tienen ningún récord
dependientes del obispo del lugar. Exactamente, o sea, ustedes cada vez que entraban en un combate, antes de entrar en un combate, se llevaban a su capellán. Los ayancastres, yo me imagino que debe haber sido parecido a los requetés. Y antes de entrar en combate, pues tenían su misa, y rezaban el rosario, o incluso llegaban a ver hasta Santiago Apóstol en los combates, que creo que ustedes igual. O sea que es la misma cultura. La batalla del Duero, ¿verdad? Así es. Pero allá veían a Santiago Apóstol, o sea que es lo mismo. Es lo mismo. Actualmente existe la organización de cristeros. Sí, actualmente sigue la Guardia Cristera, que fue fundada por un general que se llamaba Jesús de Gollado Guisa, y pues fundan la Guardia Cristera, que es un grupo de sucesor de Gorostieta. Es el sucesor de Gorostieta, exactamente, que fue el que pues más movió a los cristeros. Y Gorostieta, que era como ustedes ahora que dicen que son católicos light, pues Gorostieta se impregnó del catolicismo de los cristeros, murió siendo muy ferviente cristero. O sea, Gorostieta no era cristero, por decirlo así, era católico, pero nada más pues lo habían bautizado. Es que quien haya visto una película de la cristiana, Gorostieta es el que lleva la cruz. Y Gorostieta era muy tibio religiosamente. Y Gorostieta se convirtió precisamente a ver la fe que tenían sus soldados. Y al ver que sus soldados no sabían leer ni escribir, tenían esa fe, él que era un hombre de cultura, de grandes viajes a París, de gran tal, se convirtió en un auténtico santo. Y en una vida al final de sus días de auténtica fe y conversión. En su instituto, cuando Gorostieta es asesinado, sí, en combate con la corona. Exacto. Es el que funda la Guardia Nacional. ¿Y el movimiento cristeros sigue existiendo en México de verdad? Sí, el movimiento cristero sigue existiendo. Siguen existiendo, pues, así como los carlistas acá en España. ¿Cuántos miembros pueden ser en México los cristeros? ¿Cuántos miembros pueden ser? Bueno, activos, en este momento pueden ser a lo mejor unos 2.000 personas activos. En todo México. No se concentran en alguna zona. Pero esos 2.000 que están divididos entre todos los estados de la República Mexicana, pues en un momento dado, si hay un conflicto, ellos juntan 100.000, 200.000 gente. ¿Y siguen conservando su espíritu de discreción, de que no se les localice, de estar igual que estuvieron en el movimiento cristero, el original de discreción, preparándose para... o está totalmente abierto y se les puede localizar? Ahora ya hoy en día sí están totalmente abiertos y tú los puedes localizar. O sea, incluso hay una página en el Facebook que se llama Guardia Nacional Cristera. Pero si pasa algo están todos fichados. Como en España, que estamos todos fichados. Pero son gente muy valiente. O sea, gente muy valiente que no se va a rajar. Ya, pero te localizan rápido y van a continuar. Y una pregunta, en México hay problemas, por ejemplo aquí en España cada vez hay una infiltración mayor de iglesias, de sectas protestantes. En México hay sectas protestantes, los cristeros se muestran belicosos contra ellas, o en ese aspecto son respetuosos con nuestros hermanos que llaman ahora. Bueno, un leve toque de ironía. En México, los protestantes, sí, lógico que se han entrado desde el tiempo de Benito Juárez, que fue cuando se hizo cuando le dieron el mayor golpe a la iglesia, ha sido la desamortización, como lo dije anteriormente. Benito Juárez fue el primero en llevar protestantes a México, dejar que entre los protestantes. Y hoy en día, pues a lo mejor los protestantes sean a lo mejor el 15% de la población, o casi el 20% a lo mejor. Pero, pues sí, ya es más. Es que los protestantes, pues tratan de, sobre todo los protestantes, tratan de agarrar gente que no tiene instrucción religiosa y que son las primeras víctimas. No sé si todo esto no es bueno, México, los cristeros lógicamente que no ven bien a los protestantes.
pero tampoco los atacan. Hombre, no, claro. Tampoco los atacan, ni los persiguen, ni nada. Lo que sí, un día estaba yo en un pueblo ahí donde está el presidente de la Guardia Nacional Cristera, y estaba un templo ahí de un mártir que se llama Santo Toribio Romo, y los protestantes se les ocurrió poner su templo ahí a un lado. Y entonces fue el jefe de la Guardia Nacional Cristera, fue al ayuntamiento y le dijo: oye, que estos coños me acaban de poner su iglesia enfrente del templo del padre Toribio. Y lógico que fueron y les dijeron que no podían estar ahí. O sea, la fuerza de los cristeros en esas zonas de México sí existe, sigue existiendo. O sea, sigue prevaleciendo. Eso debe ser un orgullo para España. O sea, la obra de civilización, la obra de cultura y de civilización cristiana católica que dejó allá, que se ve a simple vista ahí en esos lugares. O sea, yo cuando estoy ahí veo de repente cosas que yo no estoy en España, ¿o qué? O sea, cuando fue él dijo, se levantó y dice: quiero buñuelos. ¿Dónde hay buñuelos? Yo me di cuenta que el rey de Jalisco era distinto de México, cuando vas a pagar, pues si quieres que firma, me regalan una firma. Entonces voy, llego a los Altos de Jalisco, y no sé si fue a San Miguel Alto, en una gasolinera, vamos a pagar, y me dice el de la gasolinera, sí, usted aquí español, me dice: me firma aquí. Y luego también con el tema de invitarte a calle Gas y tal, que también sigue usted todo hacia arriba, luego puerta a la derecha, luego a la izquierda de tú eres español. Entonces sí, tiene mucha influencia española, es una zona muy hispánica. Estás muy bien y la gente es muy hospitalaria, y la verdad es que yo solo puedo tener palabras de admiración y de satisfacción de haber estado en los Altos de Jalisco. Me ha gustado mucho. Una pregunta que se me ocurre con nosotros en España hemos estudiado historia relativamente buena hasta los años 80, hemos descubierto los crímenes del comunismo, todos los ataques que ha habido contra la Iglesia en cualquier parte del mundo lo hemos conocido, pero sin embargo de los cristianos nunca hemos oído hablar, por lo menos gente de mi generación, en los libros. Yo me enteré con la película. Y aquí estábamos a favor. Y esto nos hubiéramos tenido que enterar, no supimos nada. Yo creo que ha habido algo. En España no se sabía, en la cultura media normal. En el colegio no lo tampoco. En España no se sabía nada. Tiene que es para que no, lo digo que era joven entonces, yo ya conocía. Yo no he estudiado eso. Sí se conocían las novelas. Entre la pata de los caballos. Héctor española. En los círculos tradicionalistas sí se conocía. No se enseñaba esto. Y una cosa, el movimiento cristero ha tenido influencias, por así decirlo, extranjeras fuera de México. Y me explico, por ejemplo, el movimiento carlista inicialmente se nutrió de influencias de la zona de la Vendée francesa, del miguelismo portugués. Yo no sé si eso se ha producido también en el movimiento cristero y ha habido influencias fuera de México, o han recibido algún tipo de influencia fuera del mexicano. Ninguna. O sea, es autóctono. Ese es un surgimiento de la cultura virreinal. O sea, el surgimiento cruzado de los cristeros es producto de una reacción de la cultura virreinal que se dejó en España y en México, que se dejó en toda América. Y apoyo. Lo que pasa es que ustedes no saben nada de los cristeros, porque como dijo el emperador Agustín de Iturbide, cuando firmaron el acta de independencia, y que estaba ahí don Juan de O'Donoghue, y bueno, estaban ahí firmando el acta, dijo, bueno, pues nosotros vamos a ser independientes, México va a ser independiente, pero hay que desatar el nudo que nos ata de la madre patria sin romperlo.
y sin embargo se rompió. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros ahora que estamos acá reunidos? Pues es volver entrañablemente a hacer los lazos. ¿Para qué? Para que ustedes sepan qué fue lo que pasó con los cristeros y que sepan qué fue lo que pasó con la historia de México y que sigamos teniendo la hispanidad, que no se debe de perder. O sea, si ustedes lo ven como un espejo, como si yo fuera un espejo de ustedes y los cristeros fueran un espejo de lo que fue España o de lo que es España, ustedes deben de pensar en que no debe de terminar la hispanidad, que debe de continuar. Actualmente hay en México algún grupo intelectual o algún intelectual destacado que defienda precisamente la vuelta a la hispanidad, el hermanamiento como grupo intelectual vinculado no a ideas liberales o ideas extrañas, sino vinculados a ideas católicas, a la monarquía hispánica, como entendemos nosotros, monarquía católica, con la fe verdadera. ¿Existe algún movimiento intelectual, o por lo menos vamos a movimiento intelectual, algún intelectual destacado que vaya por libre en México, o es más bien un tema popular de determinados? Bueno, pues hay gentes en México, lógicamente como yo, que son muy pocas personas, pero que sí sabemos esto, pero porque lo hemos estudiado. O sea, nosotros cuando alguna vez hemos dado una conferencia acerca de este tema, lo que le decimos a la gente es, no te lo estoy diciendo yo, tú también lo puedes estudiar, lo puedes ver, búscalo en la historia, pero no la historia escrita por los masones, ni por los liberales, es la historia escrita por quien la ha escrito sin esa tendencia, y ahí vas a encontrar la verdad. El problema ahí es que la corriente nacionalista deja de ser una corriente revolucionaria, incluso entre la gente. El nacionalismo es un problema de toda la independencia americana y muy promocionado directamente, especialmente por los anglosajones, para producir división. La división se produce mediante el sentimentalismo del terruño propio. Y eso es un problema que todavía hay que superar ideológicamente dentro del propio ámbito tradicional. El nacionalismo es muy fuerte. Claro, se acaba desde los maternales, de la educación más inicial. No solo en México, en España es el mismo concepto nacionalista que se tiene independentista catalán o vasco, es el que en esa época se genera en México. Es Napoleón que lo proporciona en contra de la universidad. El problema es que la hispanidad no debe perder, que si en algún momento, como el día de hoy, estamos acá todos reunidos, pues el chiste no es solamente perder la hispanidad, sino no perder la cristiandad. O sea, que la gente joven de España se dé cuenta que pues, en la vida no le estorba a Jesucristo, que Jesucristo está con uno, o sea, que vive con uno, o sea, que es parte de la vida de uno el tener el catolicismo, que no estorba. Eso es como que la idea que me han dicho, la que yo veo también mucha gente, a veces joven, que ya piensa que esto es algo que pasó de moda. Bueno, hay una realidad sociológica española que es diferente a la de México, porque esa educación en España lleva por lo menos 4 décadas trabajando en una dirección diferente, y un dato que es muy distinto al de México. Escasamente el 3% de los jóvenes menores de 35 años acuden a misa. Escasamente el 3%. En la sociedad mexicana no ocurre eso. ¿No? En la Ciudad de México es posible, pero en México en general no. Pero en España el 3% de los jóvenes menores de 35 años asisten a misa. ¿Hasta los pueblos? Más. Sí. Es que llevamos muchos años. Ustedes han padecido la democracia cristiana, perdón, y mucho después. En los pueblos ahora mismo No, ya que más.
la misma protección. La Madre de Dios es mexicana. Para mí es mexicana. Desde antes sí. Se le puede decir a usted de Fátima, que es Casita, en Liboria, pero que ella reside en México. Y todo lo que pasa es porque esos son los 365 días que tiene el año. Y eso lo cambia todo, Yo en el año 94 me sorprendía como un sacerdote no pudiese ir vestido de clériman por la Ciudad de México, tuviese que ir el año 94. Tenía aquí los sacerdotes escondidos dentro de una corbata. En 1994. Y en cambio, las procesiones a Guadalupe eran una cosa de decenas de kilómetros de personas. Esa persecución institucional ha protegido a México. Y vuelvo a repetir, perdón por lo que voy a decir. Cuando ganó el PAN, yo me eché a temblar. Porque en España ya padecimos, con todos los tintes que quiera, la democracia cristiana. Con todas las diferencias o las distancias que haya. Pero sociológicamente, México, en España como un pueblo, tiene otra capacidad de fe que protege la guadalupana. Sí, o sea, el milagro de la Virgen de Guadalupe es impresionante. Y hoy por hoy, pues en todas las indígenas, que son millones, pues es una cosa del mundo actual. O sea, es que ustedes deben de estar orgullosos de veras del trabajo que se hizo en México. O sea, de la hispanidad que está ahí latente, está todavía subsistiendo y atacada. O sea, ahí es donde ustedes deben de volverse a reconvertir al catolicismo, por decirlo así, diciendo, oye, que yo estoy orgulloso de lo que ha hecho España en México. Pues está en nosotros, convertirnos. Bueno, en algo que no sabemos cómo será, porque ni la sangre de los cristianos mártires, ni la sangre de los requetés y otros mártires en España cayó en balde. No sabemos cómo fructificará, pero tenemos que mantener la llama y toda la estrategia y toda la unidad, buscar unir los movimientos hispanos movimientos que sienten la hispanidad en toda América, que hay muchos, que no es solamente México, también los carlistas y otros en España, porque somos mayoría. Somos mayoría, lo que no estamos es suficientemente organizados, pero somos mayoría. ¿Qué cosas dicen? Que no es verdad, que hay una necesidad de bien y de orden. Y ves, en Colombia hay hispanistas, hay hispanos, en Argentina los hay, en Colombia, por todas partes hay. Pero estamos dispersados, no están así los masones. No están así los liberales. Ellos sí están organizados y nosotros no. Y nosotros no hacemos más que dudar del que está a la altura. Y así. Una cuestión relativa a lo que hablamos del día, la configuración de los cristeros fue muy importante, los cristeros, los miembros de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Hoy en día la juventud mexicana, bueno, la Católica de la Juventud Mexicana sobre el papel sigue existiendo, por lo menos. ¿Son tan belicosos como eran en aquellos años 20, aquellos años 30? ¿O también ha bajado mucho la belicosidad de los jóvenes católicos? No, porque entonces eran unas aventuras, todos los días tenían aventuras. Lo mismo que a ustedes les llega de información, lo mismo que les influencia a ustedes, también nos influencia a nosotros. Pero el chiste es que nosotros, a lo mejor no nos hemos dejado influenciar tanto. Pues ojalá sea así. O sea, se ha conservado un poco más. Es una
evidencia que la fe se mantiene muchísimo más en México que en esa parte de España que se llama México, mejor dicho. Así es. Mucho más que aquí. Aquí desde el cambio de régimen la velocidad fue sorprendente. Y entonces, oiga, que los datos son los que son, que no hay que darle vuelta. En una diócesis en que los años 60 y tantos había 1000 seminaristas, hoy hay 100 sacerdotes para toda la diócesis. Sí, pues sí. Bueno, hay un autor, hay un intelectual panamericano que decía que uno de los problemas que tuvo España es que el comunismo, cuando prende en España la cruzada, se hizo la cruzada de liberación en el año 76, dice que el comunismo no tenía así la intención de ganar en España porque entendía que no podía ganar, sino que su intención, la intención del comunismo en la guerra civil era exterminar a ese clero santo español, que era la garantía de que España siguiera siendo España. Pero en México no hubo una persecución tan dura al clero, y el clero mexicano se mantuvo con una firmeza. Es que hubo casos de algún obispo de Colima, si no recuerdo mal, es que se fue con los cristeros al monte y abandonó su obispado para atender a su pueblo, que entonces no estaba en la ciudad de Colima. Igual que en España. Entonces estaba aquí. Y los sacerdotes, bueno, hubo incluso algún caso, en algún cristero que portaba armas, que era sacerdote, algún caso hubo. Exacto, que tomaron las armas. Claro, es decir, que el clero mexicano sí supo mantenerse firme, y claro, cuando tiene un clero firme, los fieles, el clero. Otra cosa es el problema de los pactos, pero el clero como tal se mantuvo con una firmeza absoluta. Claro, un sacerdote santo hay un pueblo santo. El clero mexicano sigue siendo tan duro, o por lo menos es más duro que el de España, es más berroqueño, más mexicano. Bueno, durante la guerra cristera también los sacerdotes y los obispos todos tenían escondidos. Y luego le comento No, yo no veo eso. Algo más recio se tiene que mantener. Que han logrado algo que... Pero se mantiene más recio por la cuestión de la Virgen. O sea, el milagro de la Virgen de Guadalupe Eso no lo pongo en duda, digo. Algo más recio se tiene que mantener, pues han logrado... es el que ha mantenido han logrado ciertas identificaciones durante muchos tiempos que dijeron que nunca se iban a identificar. Lo han logrado. O alguno tiene que tener algún tipo de apoyo. Mientras que aquí se pone de perfil la gran mayoría. Muchos no tienen ni hacer el tema, sí, allá también. Sí, menos. Aquí hubo la masacre. Pero aquí se pone de perfil. Es decir, todavía, por ejemplo, la diócesis de Madrid se pone de perfil porque la de Toledo le coge casos a Madrid que no quiere llevarlos. El obispo Irurita todavía está pendiente porque todavía no se permite que se entre donde se supone que está encerrado. No quiere saber nada. Hay una cierta tibieza, pues yo no sé, pero en ciertos sitios, bien al sur, se trata del tema. Si ratificamos 23 mejor que 180. O sea, porque hay que hacerlo, pero no sé si me estoy explicando. De todas maneras, quiero salió la mano por ti. Bueno, hay una cuestión que quiero por ir finalizando el acto, que después vamos a seguir conversando. Pues alguien tiene que salir a hacer primero un detalle. También a lo mejor esto de salvarse México, nosotros aquí en España, hemos hablado de los mexicanos, siempre existe un tópico de que los mexicanos son muy machos, muy hombres. A lo mejor es que fueron más hombres. Se cuenta una anécdota más peleadores y no aquí a España. Jorge Negrete. Entonces, cuando bajó del tren, todas las mujeres españolas querían tener un hijo con Jorge Negrete. ¿Qué pasa? Que es que en España ya no quedan hombres. Y claro, los mexicanos eran muy machotas. A lo mejor eso tiene algo que ver de por qué se ha mantenido más. Terminar con un poco de humor. Un poquitín más firmes. Bueno, es que cuidado de lo que llevan los mexicanos, mejor a quedar.
Quería comentar unos detalles. Aquí se ha hablado mucho de los cristeros, pero sobre todo de la organización cristera, la organización de las mujeres, que se organizaban como la asociación de Juana de Aragón, exacto, que nos ha hablado que fue fundamental para mantener... Sí, o sea, la participación de las mujeres, pues que sin ella no hubieran podido los cristeros haber podido sobrevivir, porque les llevaban comida hasta donde estaban escondidos. El armamento, lo que llevaban los mexicanos al parque, debajo de la ropa, y ha habido muchas anécdotas de mujeres pues que se jugaron la vida o que las mataron porque las descubrieron que llevaban algo que les iban a dar a los cristeros. Entonces, la mujer aquí juega un papel muy importante. Y si estamos hablando de una reconversión, o sea, si España ha perdido ese catolicismo, es porque se tiene que mirar hacia sí misma y se tiene que reconvertir. Y lo mismo hombres que mujeres. O sea, aquí no estamos hablando que son machos. Si los hombres son machos, la mujer tiene que ser católica. Independientemente de que el hombre sea un macho, que no creo que todos los hombres sean machos, ¿verdad? Lo que hace el vino español, la cosa que hace decir el vino español. Don Pedro, esa es la verdad, Pedro, o sea, ya que ha nombrado a las mujeres, insistiendo también que ha nombrado antes a la Virgen de Guadalupe, que es la más bella de todas las mujeres, la Santísima Virgen, le preguntaría si los mexicanos conocen la historia de la auténtica reina de la hispanidad, de la Virgen de Guadalupe, si cuando vienen a España se encuentran con un alma generosa y caritativa que les enseña el santuario mariano más importante y que dio lugar a la ruta de peregrinación mariana más importante de la cristiandad, lamentablemente olvidada. Y cuando preguntamos a los mexicanos, y en ocasiones han aparecido en la puerta de la iglesia de los Jerónimos para iniciar parte del camino real a Guadalupe, la pregunta es la misma y la respuesta viene siendo la misma y no se corrige. ¿Sabe usted cuántos mexicanos conocen que la imagen de la Virgen de Guadalupe y la vocación de Guadalupe que hay en México nace en Extremadura, Cáceres, España? muy pocos. Muy pocos porque, como le digo, nos han borrado la historia verdadera. Y pues ese es el punto. O sea, la cuestión es, si ustedes han perdido ese catolicismo, pero tienen que volver a reencontrarse a sí mismos. Al final de cuentas es parte de la misma hispanidad, ¿no? O sea, yo no sé ustedes qué opinan. Y muy gustosamente en España se les acogería y se les llevaría allí. Pueden preguntar al padre Guardián, y son muy escasas las peregrinaciones de mexicanos que van a visitar a la Virgen de Guadalupe en Cáceres, en España. Así es. No solamente de México, sino de toda Latinoamérica en general. Porque la Virgen de Guadalupe no es queríamos entregar mexicana, es sudamericana y latinoamericana. De la Guardia Nacional Mexicana, no recuerdo de España. Bien, por una parte le queremos entregar un diploma del secretario general de la Comunión Tradicionalista Carlista, otorga al presente diploma de perpetua memoria a don Pedro Barbosa Escudero, portavoz de la Guardia Nacional Cristera, como acto de agradecimiento y recordación de su participación en la Cena en Tradición organizada por el Grupo de Propaganda de Madrid el 31 de octubre del 2019. Que viva la hispanidad en Cristo Rey. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Otro regalo especial precisamente sobre identidad del carlismo, para que pueda llevar a México. Le regalaremos otra serie de libros, pero no lo hemos traído porque no venimos a muy bien. Un elemento muy importante es una bandera. Casi no quiero abrírsela porque si después se va a ir de viaje. Para que vaya difundiendo en México
La idea es que España y México de verdad nos enfrentamos a una revolución que quiere borrar a Cristo de toda nuestra historia. Y entonces hay que recuperar otra vez a Cristo. Y quien lo puede recuperar es la hispanidad, y esta es la bandera, el símbolo de la hispanidad, la Cruz de San Andrés, con los Sagrados Corazones de los ¡Viva la Hispánica! ¡Viva España! ¡Viva! Nos une todo nos une, me cago. Esta bandera se la voy a entregar a los ministros, los carlistas, para que ellos sepan de dónde viene un origen, como lo dijo el señor hace rato, pues de la cristiandad en América, que también tiene mucho que ver España. Hay como recordación de este acto, posibles colaboraciones, lo voy doblando para meter en la... sí. Ya están muy metidos ya con la bandera. Claro. Conmemoraciones, vamos a ver, hay que tener, se ha hablado aquí precisamente de la acción de la masonería en la historia de México, que es verdad que salvo un muy breve periodo de tiempo, la masonería ha gobernado México, eso ha sido un hecho. Bien. Y debemos tener claro que nuestra lucha es una lucha contra la revolución. La revolución lo que pretende es aniquilar el recuerdo de Cristo, de todo, del ámbito familiar, del ámbito laboral, del ámbito político, del ámbito social. Bien, y la revolución se dio cuenta a lo largo de la historia que la única potencia que se oponía a esas ansias de destruir el recuerdo de Cristo, de quitar, apartar las armas de Dios, era la hispanidad, era la monarquía hispánica. Y la única manera de derrotar a esa monarquía hispánica fue dividiéndola, fraccionándola. Si de verdad queremos que el mundo vuelva otra vez a que el suave perfume de Cristo ilumine el mundo laboral, el mundo familiar, nuestras propias personas, bien, solamente podremos, para enfrentarnos a ese enemigo inmenso que hoy en día domina las naciones, solamente lo podemos hacer de una manera, recuperando esa hispanidad, porque la revolución utiliza medios humanos, va comprando a las naciones. En Irlanda, ustedes si no aprueban el divorcio, les quitamos las subvenciones de la Unión Europea. En Hispanoamérica, ¿cómo están potenciando la ideología de género? Oiga, si ustedes no admiten la ideología de género, les quitamos los créditos blancos. Bien, cuando la monarquía hispánica era una monarquía única, no teníamos que comerciar con nadie, teníamos un imperio, teníamos los medios, teníamos oro, teníamos hoy en día petróleo, entonces no servía para nada. Era ese mercado externo que no teníamos que relacionarnos para nada y podíamos dedicarnos a quiero transmitir la idea en México de que en España necesitamos a México y que México necesita a España y que antes o después tendremos que buscar los medios de sinergia, de unir nuestros pequeños grupos de resistencia, porque tampoco debemos olvidar que la revolución la hicieron unos pocos y la contrarrevolución, la conquista otra vez del reinado de Cristo, vendrá por unos pocos. Y esos pocos lo que tenemos es que conocernos y amarnos como familia, porque a nosotros nos unen dos vínculos. Somos familia espiritual, porque somos católicos, pero es que somos familia carnal, es que nuestra sangre es Hernán Cortés, cuando se casa con una india, nuestras sangres se unen. Somos hermanos de sangre. Entonces, vivir México de espaldas a España, España de espaldas a México, es una felicidad para nuestra patria. Además, quiero que transmita eso al jefe de la Guardia Nacional y que podamos colaborar en venturosas empresas para Cristo y para nuestras respectivas. Muchas gracias.